creo que en general se ha avanzado bastante. Hay que reconocer que ha habido avances importantes en el tema de institución ambiental, la creación del mismo Ministerio del Ambiente, SENACE, OEFA, ¿no? ANA y estas instituciones que tienen un mandato, o sea, tanto en el caso de SENACE, el licenciamiento ambiental, la certificación ambiental, como el cumplimiento. Ahora, yo acabo de participar en un evento organizado por OEFA, donde me he quedado gratamente sorprendida de la calidad de los expertos, de los técnicos del equipo de evaluación, de la dirección de evaluación de OEFA. Pero veo también que dentro de OEFA hay mucho por hacer para que mejore la coordinación entre las diferentes secciones direcciones de la OEFA, que están descubriendo cosas bastante significativas en términos técnicos, por ejemplo, técnicas de monitoreo, están encontrando formas cómo mejorar los censos de especies. Digamos, no voy a ir al detalle específico de estas, pero en general se está avanzando en generar información bastante importante que a veces dentro de las mismas instituciones no tiene un eco, no hay una articulación con las decisiones que toma, con el mandato de esta agencia, y tampoco hay con otras agencias del Estado. Me refiero a qué concretamente. La Dirección de Evaluación de OEFA está encontrando datos muy importantes respecto, por ejemplo, a contaminación minera. Algunos patrones ya se encuentran sobre sitios donde cómo monitorear actividades, algunas instalaciones, cómo deberían estar diseñadas, cómo prevenir el drenaje ácido de mina, cómo ver lo de las canchas de relave, las filtraciones, etcétera, etcétera, que muchas veces eso no se ve de manera adecuada en el SENACE, que está otorgando las licencias. Se podría beneficiar mucho el ambiente, la sociedad en general, si hubiese una mejor coordinación entre las diferentes agencias del Estado. Me refiero a esta producción de información tan rica del equipo técnico de OEFA, que lo están haciendo muy bien, podría servir para enseñarles a la gente de SENACE para que vean cómo funciona en la realidad una empresa una vez que se le ha otorgado la licencia ambiental, y ver los errores que se cometen. Hay patrones y hay formas de prevenirlo, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado, ese es uno. El otro que habría que tener en cuenta es, no es ninguna novedad, que hay una creciente desconfianza, ¿no es cierto?, de la sociedad. Porque muchos de estos estudios que hacen las agencias, por ejemplo el OEFA, no son todos de acceso al público y la gente no los entiende, y de pronto ve pues que los estudios se aprueban, se tiene la certificación, hay la contaminación, viene OEFA, levanta los datos y la gente dice, ¿y acá vino OEFA? ¿Para qué vino si yo sigo viendo la contaminación? Y lo que hay es esta falta de coordinación dentro del Estado, dentro de las organizaciones y entre las organizaciones. Entonces hay que revisar cómo están funcionando estas agencias, estas entidades, para ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué siguen estas situaciones de contaminación en temas, por ejemplo, extractivas, que se ve mucho? La gente está exigiendo, pues bueno, pues viene acá el Estado a evaluar, pero ¿cuál es mi solución? Eso es lo que Lo que significa que nuestro sistema de información ambiental no está caminando, porque si, como planteas, la Dirección de Evaluación de OEFA tiene información sobre el estado del ambiente y los grados de contaminación a la salud humana y también a la diversidad, y hay direcciones de línea del SENACE que ayudan a elaborar junto con el proponente la línea de base y dan los términos de referencia, pues esa información debería circular, ¿no? Y además el Ministerio de Salud tiene una Dirección General de Salud, ¿no?,
que también identifica, por ejemplo, en el caso de el caso de la reserva de Coapacori Nahuanantis, hace poco, el 2017, identificó que había mercurio en el río que estaba cercano a estas comunidades nativas, tanto las de contacto inicial como las que estaban en no contacto y también las que estaban fuera. Entonces, esta información la toma en cuenta el SENACE, el OEFA, o sea, parece no, yo creo que hay una desconexión total. O sea, el tema de salud es un eje central en las preocupaciones de la población, en cuanto a los proyectos, sean mineros, petroleros, industriales, etcétera, es central. La población se pregunta cómo me va a afectar a mí en mi supervivencia y en mi salud. Pero vemos que los informes o la visión, no solamente los informes, la visión de las agencias que están monitoreando las actividades, cada uno tiene su mandato. Una ve las infraestructuras, los ductos, las instalaciones, el otro ve estado de aguas, alimentos, suelos, pero el tema de salud es algo que está como relegado, tanto sea en los estudios de impacto ambiental, en los procesos de revisión de los estudios, porque lo que se enfoca es esa definición del ambiente como el ambiente físico y biológico. La parte social siempre ha quedado relegada, y sobre todo el tema de salud. Por lo general, cuando interviene ya la autoridad de salud, puede intervenir de eso cuando ya algo terrible ha pasado, ya se contaminó, ya hubo una agregación significativa, ya se afectó a la gente, ya pasó, pero no hay tampoco no hay mecanismos para involucrar una opinión, por ejemplo, del sector salud cuando se está discutiendo algunos informes de contaminación, no interviene. Lamentablemente, el personal que trabaja en estas instituciones como no tiene información de salud, no conocen necesariamente cuáles son los efectos tóxicos de ciertas sustancias, ciertos contaminantes, ¿no? Y los efectos sinérgicos acumulativos. Entonces, ahí se ve que hay mucho todavía por hacer. Ahora, realmente yo veo que hay mucha buena intención, tanto en el equipo de SENACE, que he tenido la oportunidad de conocerlos y ver que tienen un equipo, ambas instituciones, tanto sea OEFA como SENACE, tienen grupos de gente, muchachos muy comprometidos, jóvenes, quieren hacer las cosas bien, pero esta falta de coordinación entre diferentes entidades del Estado pues, perjudica, ¿no? El procedimiento de aprobación de certificación global, Interambiente, llamado también, hay una etapa de elaboración de la línea de base, sí, ¿no? Y la aprobación de un plan de participación ciudadana. ¿Te parece que en esta etapa se tome en cuenta una línea de base de una antigüedad no mayor de 5 años, de proyectos preexistentes, y no se diga nada que se tomen en cuenta los informes de diferentes autoridades, como por ejemplo OEFA, Salud o propio Cultura, o la obligación de estos de coordinar con el titular del proyecto? Ahí hay varios problemas. Uno, que no hay criterios para saber si una línea de base está bien hecha o no. O sea, cuando uno tiene una línea de base compartida, la autoridad que otorga las licencias, en este caso SENACE, tiene algunos procedimientos para revisar los estudios, ¿no es cierto? Pero en cuanto a la calidad técnica del contenido de un estudio, eso queda ya a criterio del equipo evaluador y no necesariamente está bien. O sea, no hay una pauta para saber si es que está bien. Porque, ¿qué pasa? Las líneas de base en general son limitadas tanto en tiempo como en ámbito geográfico. Entonces, van equipos bastante multidisciplinarios a levantar información en momentos, eso como fotografías. En este momento, y eso no puede ser necesariamente representativo de
la complejidad de un ecosistema a lo largo de, por ejemplo, 1 año, 2 años, etc., ¿no? Entonces, ese es uno, ¿no? Que hay ese problema, que son muy limitados. El otro tema también es el ámbito que representan, como estaba diciendo, geográfico, el alcance, cuando se define la línea de base, el área de influencia directa de un proyecto. En muchos casos se ve que se limita específicamente al espacio específico donde van a estar ubicadas las instalaciones de una empresa, ¿no? Este es el área de influencia directa. A veces puede tener pero queda ya muy a criterio sin que necesariamente se hagan los estudios de diferentes escenarios, de cómo puede, hasta qué punto la contaminación puede, digamos, afectar poblaciones río abajo, dentro de una cuenca, a qué niveles que se está viendo eso, ¿no? Entonces ese es un tema. Por lo general, las líneas de base son, bueno, unas secciones muy largas de los estudios, donde se describe, es muy descriptivo, y al final de cuentas, a la hora de hacer un monitoreo de un proyecto que ya está en curso, lo que hace es ver si se cumplió o no con el ECA. Ya toda esa línea de base que se levantó, no necesariamente toda esa información es útil para el momento del monitoreo de una actividad. Entonces, creo que hay todavía mucho por mejorar, sobre todo en la elaboración de pautas claras para saber si es que para poder el equipo evaluador pueda saber si es que una línea de base está bien mucho mejor. Y yo he visto, y hemos visto en mi oficina, en ILO, en la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, casos de copiar y pegar información de base. Hemos visto, hay un caso, encontramos una línea de base de una hidroeléctrica, bueno, no acá en el Perú, pero para que sepa que eso sucede con consultoras internacionales en muchos casos. No estoy diciendo que todas, pero sí se ve. Es una línea base de una hidroeléctrica en la India había cortado el periodo de Rusia. Entonces la descripción del emplazamiento del proyecto, de la flora, fauna, no correspondía a la zona en la India, y nos llamó la atención que esto no correspondía al ecosistema y era un copiado y pegado. Te digo, no en todos los casos, pero sí lo he visto también en el Ecuador, proyectos mineros que están propuestos para una determinada zona, que de pronto te das cuenta que la descripción del ambiente biológico corresponde a otra zona más allá. Entonces es un poco peligroso eso de compartir yo diría peligroso compartir línea base si que no hay criterios para saber si está bien hecho. Y en el Perú también se han detectado casos similares y todavía estamos pendientes de cómo resolver, con qué tipo de sanción y contra quién, ¿no? Porque por una parte tienes al titular del proyecto que le encarga a una consultora, y por otra la propia consultora coloca en su primera página que no es responsable de lo que está acá, que eso es un encargo de la empresa. Entonces hay un debate allí interesante, más de índole ético, ¿no? O sea, qué tipo de profesionales están involucrándose en la elaboración de estudios de impacto ambiental, y si tienen claro que fundamentalmente el instrumento de gestión ambiental busca garantizar la salud y el ambiente, ¿no? ¿Tú cómo ves esto, más allá del procedimiento mismo, qué tipo de profesionales tenemos? A ver, hay también consultoras, algunas mucho mejores que otras. Hay algunas que son bastante conocidas porque sus estudios son muy, muy débiles en cuanto al rigor del análisis crítico de los impactos ambientales. Pero lo que sí puedo decirte es que es curioso, porque cuando tú revisas un estudio de impacto ambiental puedes incluso ver, hay un eco de quién escribió qué parte, ¿no? Y encuentras muchas contradicciones. Es bastante frecuente encontrar
que por ejemplo se describe la línea base, ¿no es cierto? Y te dicen, bueno, ahí están estas especies, vamos a suponer, ¿no? Estas especies que se encuentran en alguna categoría de protección. Y luego vas a la sección de análisis de impactos y encuentras que cuando están describiendo los impactos en fauna, por ejemplo, o flora, dicen no hay ninguna especie que pueda ser afectada porque en la zona no hay ninguna especie vulnerable o en una categoría de protección. Pero tú dices, pero si me acabas de decir en el capítulo 3 que hay todas estas y me presentas una tabla y luego te vas más allá y te dices que no va a haber nada y luego te vas al plan de manejo ambiental y ese es un disparate que encuentro, que dice vamos a reubicar las especies de fauna. Entonces, sobre todo imagínate en proyectos de selva, que tú dices, bueno, ¿y cómo me vas a reubicar? ¿Cómo vas a reubicar estas especies de fauna? Algunas que viven en árboles, monos o animales. O sea, y así se aprueban los estudios, con algunas afirmaciones que no tienen ningún sentido. Y esto lo he discutido yo con expertos en estos temas y me dice, pero no hay un estudio que realmente haya demostrado que pueda funcionar la reubicación de fauna en un sitio tropical. O sea, ¿cómo haces? No, y así se aprueba. Sí. Pasa. ¿Cuál dirías tú que, ya entrando a la propia estructura del estudio de impacto ambiental, que es uno de los componentes claves, el plan de manejo ambiental, el plan de relacionamiento comunitario, el plan de abandono, ¿cuál crees tú que pesa muchísimo en el estudio de impacto ambiental, que le da personalidad al estudio? En realidad es todo. O sea, el estudio tiene que verse como un todo. O sea, si no tienes una buena línea de base, si no tienes una descripción del proyecto, porque eso también se ve que un estudio puede tener una descripción y pueden omitir partes que aparecen luego en el análisis de impacto, y lo hemos visto, por ejemplo, el caso de algunas hidroeléctricas, ¿no? Dice, vamos a hacer esta hidroeléctrica, y más tarde, en un capítulo más adelante, dice, bueno, vamos a hacer esta planta de concreto para poder hacer este embalse de la represa. Y entonces, bueno, pero eso no estaba descrito. Entonces, todo tiene que tener una línea, todas las secciones del estudio de impacto, pero donde sí donde está el corazón mismo del estudio, es en la sección, obviamente, de análisis de impactos, ¿no? El capítulo de análisis de todo lo que se ha descrito en los capítulos anteriores, donde ahí es donde se ven los problemas, ahí es donde surgen, donde es mucho más claro ver cuando un estudio está mal hecho. Cuando, por ejemplo, solamente son evaluaciones cualitativas, descriptivas, donde no hay un sustento técnico para las afirmaciones de los juicios de valor que hace un estudio. Dice, por ejemplo, es frecuente, ¿no? Encuentras esas famosas tablas, las matrices de Leopold, donde te dice todo está bien, no hay ningún impacto importante, ¿no? ¿Y de dónde sale eso? Entonces, ese es el corazón del estudio, pero no puede mirarse sin tener en cuenta pues, los capítulos anteriores. Pero ese es precisamente donde es más evidente cuando no hay un análisis pues, de los impactos, no es solamente declarativo. Es muy frecuente también que se encuentran en los estudios afirmaciones tales como se tomarán las medidas pertinentes para evitar la contaminación. ¿Pero qué se refiere con medidas pertinentes? Esas medidas. O en el caso de manejo de residuos peligrosos, entonces, bueno, vamos a contratar a una empresa privada que se hará cargo de la disposición final, ¿no? Pero al final, ¿dónde está la responsabilidad de la empresa, ¿no? Del administrado, respecto a dónde van a terminar estos residuos peligrosos? Luego dice, bueno, pues no es mi culpa, es ya culpa de
la empresa encargada, certificada para el manejo de residuos peligrosos. Pero hay un vacío, sobre todo en algunos casos, en algunos proyectos donde se genera mucho residuo peligroso. ¿Dónde van a ir a parar? Yo he visto estudios de proyectos de hidrocarburos en la selva, donde se afirma, bueno, estos residuos peligrosos, sí, muchas toneladas, ¿no?, van a ir a parar a Lima. ¿Y dónde están? O sea, no es una cosa que yo lo saco de mi vista y se va a desaparecer. ¿Qué es lo que sucede con eso? ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa? Y ese es el otro problema, creo que del evaluador de estudio de impacto ambiental, que a veces se centra en el ámbito geográfico del proyecto y se olvida de no solo los residuos sólidos, sino de otras afectaciones, ¿no? Lo vemos en el aeropuerto Jorge Chávez, que la contaminación sonora, el estudio de impacto ambiental original, solo se refería a la contaminación dentro del aeropuerto, pero no decía nada sobre la contaminación alrededor de ¿no? Sí, bueno, ese es a lo que iba con el área de influencia. No se puede hacer tampoco una plantilla sobre la cual ese es el área de influencia de todos los proyectos, va a ser esto. Cada proyecto es diferente, pero tiene que haber criterios razonables, ¿no?, que puedan determinar hasta dónde llega el alcance de la contaminación importante de un proyecto. No solamente veo de acá a 2 kilómetros, en caso de carreteras, proyectos de infraestructura, ¿no?, hidroeléctricas, hidrovía, por ejemplo, que se va a discutir. ¿Te acordás del caso de Las Bambas y la carretera que sale del proyecto y que no está incorporado en el estudio? Por supuesto. O el caso de Yanacocha, cuando el mercurio que contaminó a Choropampa tampoco estaba, era el transporte de ese residuo peligroso. Entonces parece esto que no fuera algo episódico, sino que ha sido en la historia de nuestro país una constante, ¿no? Mirar solamente el árbol pero no el bosque. Sí, bueno, como decía, se ha avanzado porque ahora tenemos instituciones que ven, está SENASA, está OEFA, está ANA, pero digamos, lo que faltan son criterios técnicos, pautas técnicas, ¿no?, para evaluar los estudios, para hacer los monitoreos, para las técnicas de análisis químico también, incluso los secas, ¿no?, que es algo que también, porque digamos que OEFA chequea que no se violen estos secas, que se cumplan los secas, pero estos secas, muchos de ellos son copiados de otros países, no necesariamente corresponden a las condiciones de nuestro país. Justo el equipo de la dirección de evaluación ha encontrado que algunas condiciones, lo que llaman los niveles de fondo, ¿no?, de ciertos parámetros, a veces se aproximan al límite del ECA. ¿A qué me refiero con nivel de fondo? Me refiero a las condiciones naturales. Por ejemplo, los ríos de la selva, muchos de ellos tienen un pH ácido. Dependiendo de las condiciones, incluso puede acercarse al ECA. El ECA que ha sido tomando como referencia a otros países. Pero digamos que algunos ecosistemas en el Perú tendría que revisarse y ver algunas condiciones para ver si estos ECAs, en algunos casos, pueden ser buenos indicadores de contaminación. Otro ejemplo, por ejemplo, es el de los sedimentos. En casos de derrames, mucho tiempo atrás, si tú analizas los sedimentos y chequeas hidrocarburos totales, pero no chequeas algunas fracciones específicas de hidrocarburos policíclicos aromáticos, tú puedes estar cumpliendo la norma, pero eso no quiere decir que no sea un riesgo para la salud y el ambiente, porque hay otros indicadores en sedimentos y otras fracciones de hidrocarburos que deberías estar viendo en casos de derrames antiguos, sobre todo para casos de
de medidas de remediación para determinar los lugares donde quieres remediar. Y el riesgo a la población, riesgo a la salud, no necesariamente el ECA de sedimento es un buen indicador para saber cuáles son los lugares de más riesgo. ¿Y qué tenemos que hacer para mejorar esta fragmentación, parece, de medidas de manejo ambiental para que funcione realmente la finalidad del estudio de impacto ambiental, que es prevenir daños o controlar los mismos, ¿no? Eso va a requerir un proceso de tener en cuenta que hay oportunidad para mejorar los ECAs en base a dos cosas. Uno, que son las investigaciones que se hagan en nuestro país en las condiciones, en este caso, por ejemplo, el tema de sedimentos y hidrocarburos específico, a lo que me refiero. Y otro, pues, es ir revisando cómo van también investigaciones en publicaciones, hay estudios, hay artículos, se ha investigado mucho el tema de toxicología ambiental, pero de ahí a que haya una actualización de los ECAs, por la investigación que se hace aquí, la literatura, lo que va surgiendo, ahí hay hay mucho por hacer, ¿no? ¿Y cómo andamos en valoración económica ambiental? Quería ponerte un ejemplo. Cuando recuerdo se evaluaba el estudio de impacto ambiental de Camisea, la planta de fraccionamiento que hoy día está en Paracas, se tenía 3 alternativas. 2 playas que estaban fuera de la Reserva Nacional de Paracas y la reserva, ¿no? Finalmente se opta por la reserva. Justo esto fue una observación de Contraloría General de la República, porque no se justificó por qué eligieron la reserva, y la única justificación era probablemente la económica, porque el trazo era más corto, pero el impacto a la belleza paisajística o a la zona de amortiguamiento era significativo. ¿Cómo ves a los estudios de impacto ambiental hoy día en valoración económica ambiental? La verdad es que las secciones que suelen encontrarse en los estudios de impacto ambiental sobre evaluación de impactos económicos de un proyecto se limitan a la mano de obra, ¿no? Es decir, bueno, este proyecto va a ofrecer empleo a X cantidad de personas, de las cuales tanto porcentaje va a ser local, tanto porcentaje va a ser... Y normalmente se limita a eso, lo que ves en un estudio de impacto ambiental. Es muy poco lo que se dice cuánto va a costar las medidas de manejo ambiental. Tampoco, yo sé que hay ahora ya el requisito de que hayan fondos de garantía, ¿no?, para ciertas actividades, pero tampoco hay información sobre cómo de dónde va a salir el dinero para remediar al final o para cerrar un proyecto. Algunos casos, por ejemplo, el drenaje ácido, ya se ve acá en el Perú problemas bastante complicados con el drenaje ácido, son fuentes de contaminación que se deben manejar a perpetuidad. Entonces, estas cosas que no se están considerando, ¿no?, ¿quién las paga finalmente? El tema minero, hidrocarburos, ¿no?, pesquero, industrial. O sea, ¿quién paga finalmente al cierre? ¿Cómo se va a garantizar que existan los fondos necesarios para que, sobre todo proyectos que tienen fuentes de contaminación que pueden quedar como a perpetuidad, en el caso de drenaje ácido, derrames de petróleo, zonas impactadas importantes? Eso normalmente no se ve en los estudios. La parte del presupuesto del proyecto, inclusive, se limita a decir, por lo general, vamos a invertir, este proyecto va a costar tanto y va a generar tanto dinero, ¿no? Vamos a dar empleo, pero después más allá pues hay un vacío, ¿no? Eso me hace acordar el caso de Lote 92 con el plan de abandono de Pluspetrol, que ellos quieren remediar unos cuantos sitios
pero han declarado que hay más de 2.000 sitios impactados, ¿no? Que se debate si fueron antes o durante la actividad, pero había la obligación contractual de declarar todos los pasivos ambientales que encontraran. Por lo tanto, hay una presunción de que o no lo declaró o se generaron estos impactos dentro de su actividad. ¿Cómo es que los planes de abandono en caso de hidrocarburos responden a estos problemas, por ejemplo, el caso de Pluspetrol? Yo creo que en este tipo de casos se está haciendo, como dicen, camino al andar. O sea, en realidad son cosas que no se habían previsto. Ha habido, bueno, estuvo la Oxy, Pluspetrol, Pacífico. Entonces, como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Porque Pluspetrol no pagó para la remediación, entonces es que la autoridad en ese momento tiene que decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque incluso tenemos a las poblaciones que nos están reclamando con toda justicia, o sea, las poblaciones de las cuencas afectadas que han documentado y han reclamado, están los informes de las entidades del Estado donde se ha demostrado que hay los sitios donde también se declaró emergencia, ¿no? Pero, ¿y ahora de dónde sale el dinero para remediar, para pagar esta limpieza y darle a la población la atención de salud que necesita, el agua que necesita, ¿no? Entonces, al final, si nos ponemos a reflexionar, bueno, se generó mucho dinero de esta zona y eso es lo que lamentablemente sucede en todo el mundo, ¿no? Que las zonas que producen donde hay mayor explotación de recursos muchas veces son las que se llevan toda la carga de la contaminación y no los beneficios de la actividad. Entonces hay una disparidad entre la distribución de los beneficios económicos, ¿no? En general del bienestar, y de problemas de contaminación que muchas veces se quedan, pues como se ve, no hay dinero o no lo paga la empresa, lo terminamos pagando nosotros todos los peruanos, o nadie lo paga y sí, nadie lo paga, sí, o simplemente en casos que se ve, ¿no? de drenaje ácido, de contaminantes, contaminación del agua, en caso de ¿quién paga eso? ¿No? Y el PAMA, por ejemplo, del Oleoducto Norperuano de Petroperú, la actualización del mismo hasta ahora no se da. ¿Tú a qué crees que se debe a ello y cómo podríamos resolver este tema? Bueno, yo creo que hay un tema de mucha conflictividad, es un tema muy sensible, el cual yo creo que el Estado tiene bastante cuidado de no empeorar la situación que ya existe, ¿no? Y es también una situación en la que yo creo la misma autoridad, que es el Ministerio de Energía y Minas, no ha tomado una posición de liderazgo como debería ser para decir, tenemos este problema, resolvámoslo, ¿no? Seamos transparentes, convoquemos a las poblaciones, a los técnicos, hagamos que exista pues un plan de manejo adecuado técnicamente, porque todo esto también cuesta. Entonces hay un tema político, hay un tema económico, hay un tema social, ¿no? Pero quitándole la mirada o evadiendo el problema no se resuelve. No va a dejar de existir. No va a dejar de existir, porque no lo trata. O sea, yo creo que es necesario que exista pues una mayor transparencia de parte del Ministerio de Energía y Minas y una mejor voluntad de llevar a cabo intercambios y comunicación con la población, y sacar adelante el PAMA y tratar de mejorar pues, ¿no? las cosas. Y una pregunta como para redondear toda esta reflexión sería: ¿por qué crees que debería consultarse los estudios de impacto ambiental en el Perú?
¿Por qué? Porque es necesario construir confianza. Ahora vivimos en una situación, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, donde se ve a las poblaciones locales como enemigos, ¿no? Hay un desencuentro, hay mucha desconfianza, hay muertes, o sea, hay asesinatos de ecologistas. Es una situación en la que está empeorando mucho el panorama de quienes tratamos de proteger el derecho a la justicia ambiental y al ambiente como si fuese pues un obstáculo para el desarrollo. Tiene que haber definitivamente mejor una transparencia, ¿no? Un diálogo. Perpetuar las situaciones de conflicto y de desconfianza no le hace bien a nadie, ¿no? Se ve que el Perú ha avanzado económicamente, somos un país muy rico en recursos naturales, pero hemos avanzado muy poco en términos de reducir la conflictividad. O sea, la gente reclama con toda justicia que quiere el agua limpia, o sea, que quiere vivir en un ambiente sano. Y tú ves que hay actividades productivas que se llevan en otros países, incluso por muchas de estas empresas matriz o operaciones se realizan en otros países que cumplen de mejor manera con las regulaciones ambientales. ¿Por qué acá no se puede hacer eso, ¿no? No queremos por ejemplo, ¿no? la propuesta de nueva ley orgánica de hidrocarburos, el mensaje es, bueno, vamos a hacer las cosas más sencillas y expeditivas desde el punto de vista ambiental, como diciendo, bueno, acá va a ser más fácil y la exigencia va a ser menor. Vengan aquí a invertir porque la exigencia en términos ambientales es menor. Como si eso fuese algo positivo. O sea, yo creo que el mensaje de ahí está claro, ¿no? O sea, menos exigencia ambiental, vengan que acá no les vamos a exigir tanto. Entonces, pero reflexionemos a dónde estamos yendo con propuestas de ese tipo, ¿no? Y cómo eso colisiona con los compromisos del cambio climático, ¿no? O sea, ¿tú lo entiendes? Cómo el Estado promueve una ley orgánica con un contrato de 80 años de duración y por otra parte saca una ley de cambio climático, va por un reglamento, y cómo es que las energías renovables se compatibilizan con una extracción de hidrocarburos los próximos 80 años? No tiene sentido, ¿no? O sea, eso es bastante incongruente, ¿no? De hecho, es necesario que el Perú importa la mitad del petróleo crudo que consumimos, más o menos, ¿no es cierto? Pero hay que ver las cosas en una dimensión más amplia. Tiene que promoverse la reducción del uso de automóviles. El transporte público en ciudades de la costa peruana es pésimo. O sea, Lima, en una ciudad de 10 millones, cada vez es más fácil tener un automóvil. Vienen y te persiguen para que tú tengas un préstamo, para que compres un carro. Todo el mundo sueña con tener una camioneta, un carro, hacer taxi. Se hace muy poco para reducir el consumo de autobús a nivel de ciudadano. Y la ciudad sigue construida para vehículo privado y no para transporte público, ni bicicletas, ni otros medios alternativos de transporte, ¿no? Sí. Y claro, pues tiene que haber definitivamente un cambio, un viraje hacia una reflexión, un cambio hacia medidas que progresivamente vayan reduciendo el consumo de hidrocarburos, al encontrar alternativas para el transporte público, hacerlo mucho más eficiente. Pero lo que yo percibo acá es que es un negocio, ¿no? O sea, es un negocio para entidades financieras bancarias generar más préstamos para comprar carros, y la gente quiere tener su carro, manejar su auto nuevo. Nadie quiere tomarse, pues, el que puede evitar tomar un micro y juntar su plata para tener su carro lo va a hacer, y cada vez nos estamos profesionalizando más.
Lima es una ciudad de casi, 10 millones de habitantes, ¿y a dónde estamos yendo? ¿Qué planes hay para reducir, ¿no? Sé que hay planes para ampliar el metro de Lima, etcétera, pero eso pues está yendo a un paso que no, la demanda rebasa, pues normalmente los planes va a llegar tarde, ¿no?